Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de las series holísticas, temporada 2, con el tema hipnosis y nuestra invitada desde Malasia, Xian Chua. Vamos a esperar un momento para que se conecten más personas, ya que estamos transmitiendo en vivo. Buenos días, Martín. Buenos días, doctora Flor. Y bueno, les damos bienvenida, como dijo la doctora Flor, a la segunda temporada. Tenemos una invitada muy especial en que vamos a hablar acerca de todo lo que es el campo de la hipnosis. Y bueno, podemos, si lo queremos clasificar, lo podemos ver que es la parte del espíritu. Es algo que no se habla mucho dentro del mundo holístico y bueno, como parte también de nuestros programas de desintoxicación, pues es la parte, como decimos, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Pues vamos a indagar en esa parte. Y ¿verdad? Como también en otros episodios hemos visto sus comentarios, que les agradecemos con el corazón, y también vemos que también falta esa educación en el que a veces o queremos la receta o las ciertas digamos que plantas o ciertas cosas que a lo mejor nos van a mejorar la salud, pero recuérdense que siempre insistimos las tres partes, ¿no? Tus emociones y tu sistema de creencias o los pensamientos. Así es la razón por la cual esas series fueron creadas, para introducirles a ustedes personas envueltas en el medio holístico que ven al ser humano de manera integral, en mente, cuerpo y espíritu. Y si alguna vez no has visto nuestros episodios, tenemos una temporada completa con 13 entrevistas y ahora estamos continuando con la segunda temporada y este es el capítulo 4. Entonces, si antes no las habías visto, te invitamos a verlo. Está en la página de doctora Flor Satarain en la sección de videos. Hemos tenido muchísimas personas, desde chef, nutriólogos, naturópatas, y hoy tenemos a una persona que se dedica a hacer hipnosis y ha creado su propia técnica. Y bueno, me permito leer su biografía. Somos el equipo de Balance Cuántico, si alguna vez nos has escuchado a nosotros. Yo soy la doctora Flor Satarain y mi colega hipnoterapeuta Martín Rivera. Buenos días. Vamos a leer acerca de Xian. Xian Chua es una exitosa terapeuta, desde Malasia nos está conectando, Así que son 12 horas de diferencia. que radica en Australia. Practica diferentes modalidades de hipnosis por alrededor de 18 años y más de 2,000 sesiones exitosas de sanación. Su historia de vida tiene un giro de 180 grados, ya que era una abogada de 15 años de carrera y teniendo un diagnóstico de cáncer muy avanzado, tiene su despertar de conciencia al superar y vencer la enfermedad. Xian Chua es hipnoterapeuta clínica, certificada por la Asociación Nacional de Hipnosis en Estados Unidos, maestra de sanación regenerativa de ADN en Rusia. Tiene su certificación de hipnosis de sanación cuántica por la Academia de Dolores Cannon. Es maestra de registros akáshicos o libro de vida y es co-creadora de la técnica de sanación holográfica, que es una modalidad de liberación de espíritu, y es creadora de una nueva técnica de sanación llamada alquimia Zen. Por muchos años fue moderadora del Foro Original de Practicantes de Hipnosis de Sanación Cuántica del área de Australia y Nueva Zelanda, así como desde el año 2000 ha facilitado a miles de personas en sesiones de vidas pasadas y entre regresiones de vida inspiradas por el Dr. Michael Newton y Dolores Cannon. Incluso Dolores Cannon la llamó su estrella brillante, puesto que reconoció que Xian expandió el conocimiento más allá de lo que Dolores misma pudo haber visualizado. Xian es la practicante más experimentada internacionalmente, con miles de sesiones de regresión de vidas pasadas por más de 18 años. Su misión es empoderar la propia realización y transformación del espíritu humano, ayudando a gente a conectarse con su espíritu, haciéndolos recordar quiénes son. En conjunto con su pareja Richard Yap, viajan en el mundo haciendo y facilitando retiros, talleres, activando sitios sagrados estratégicos
con luz y sonido. Bueno, eso fue una breve biografía de todo el trabajo por más de 18 años de nuestra invitada especial del día de hoy. Un tema muy nuevo en las series holísticas y espero que les guste y que lo compartan. Bueno, bienvenida, Xian. Welcome, Xian. Thank you for having us here, and thank you for the time. We know it's 12 hours in Malaysia, but we're very grateful for your time, and as we just read your bio, and we're just gonna have start our first questions. Como le dije, gracias porque ella está aquí con nosotros. Son 12 horas de diferencia, imagínense. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Puedes decir la primera pregunta? Claro, la primera pregunta es, platícanos cómo iniciaste tu camino holístico. Esta pregunta se las hacemos a todas las personas que están en estas series holísticas. ¿Cómo inició? Hi, Xian. This is our first question, and it's going to be, tell us about your holistic journey, please. Whatever you can share with the audience. Sure. Thank you very much for inviting me to your show. I used to be an attorney in Australia for about 15 years. Ella nos dice que ella era una abogada por más de 15 años en Australia. In 1991, my whole life changed. En el año, My dog died. en el año 1991 su vida cambió por un evento que pasó, que fue que su mascota, su perrito, murió y a ella sí le dolió mucho. Up until then, I had never pondered the big questions in life. Do we survive death? Where do we go after death? Do we have a soul? Do we come back? Y bueno, nos dice que en ese tiempo ni siquiera le había pasado por la mente esos grandes cuestionamientos de que, bueno, si morimos, tenemos un alma, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que pasa, ¿no?, después de que terminamos esta vida física. I grew up as a Christian, and I didn't know anything about past lives. So when my beautiful dog died, I wanted to find out, is this all there is? 9 years of love and joy, will I ever see him again? So this is what started me on my holistic journey. Okay. Entonces dice que cuando su perrito murió, pues realmente pues nunca supo o no sabía acerca de que pues teníamos vidas pasadas, si tenemos un espíritu, y que realmente dijo, bueno, entonces todos esos 9 años que tuvo su perrito, que lo amó con todo su corazón, dijo, bueno, ¿eso es todo lo que hay en la vida? Entonces ahí es donde dice que ella empezó a hacer esos cuestionamientos, y ahí en ese momento empezó su camino holístico. So for 10 years, I read thousands of books on religion, metaphysics, spirituality, and I found many books about past lives, reincarnation, and eventually hypnosis. Entonces que a partir de ese momento, a los 10 años consecuentes, ella empezó a leer muchos libros, mucha información acerca de metafísica, de religiones, y ahí es donde empezó a descubrir lo de la hipnosis, ya todo lo que tiene que ver con las vidas pasadas. Being an attorney, I was a skeptic, and I didn't believe anything in those books. I decided that if I had to find my dog, I had to learn hypnosis, because there were some very interesting things that were mentioned in the books about past lives, which people accessed using hypnosis. And also some very interesting things that came up in books about what happens after we die. Okay. Entonces nos dice que entonces se decidió, que dijo, bueno, quiero saber qué pasó con mi perrito, ¿no? Entonces en ese momento fue que se decidió, siendo ella una abogada escéptica, ¿sí?, como todo el sistema educacional y toda nuestra sociedad, ¿no?, nos inculcan, pues dijo, bueno, si tengo que realmente saber dónde fue mi perrito, pues tengo que indagar en todo esto, dijo, tengo que aprender todo. Entonces ahí es donde empezó a leer todo, así es como descubrió lo de hipnosis, lo de vidas pasadas, y también empezó a descubrir que era una manera de que podemos acceder a ese gran conocimiento
¿sí? Ingresando precisamente, ¿no? en ese estado de hipnosis, que podemos saber muchísimas cosas de nuestro historial como nuestro viaje de alma. Y recordando que también previamente ella era abogada de profesión. Entonces, siendo una abogada, era muy escéptica, razón por la cual empezó a investigar y a indagar y encontró que la mejor forma de saber hacia dónde fue su perrito fue a través de la hipnosis. Please continue. I wanted to know if we do have past lives. Where do we go after we die? What happens after we die? Do we come back? All the million-dollar questions. Entonces nos dice que ahí es donde empezó ella a preguntarse, ¿no? Si realmente hacia dónde nos dirigimos después de que morimos, si realmente tenemos vidas pasadas, ¿no? Y bueno, ahí es donde empezó todo ese gran descubrimiento que ella empieza a indagar, ¿no? Todas las preguntas del $1,000,000. Así como dice la expresión, ¿no? Ajá, please continue. So, in the year 2000, I learned hypnosis, and I opened up my home for healing, free. And I told people, come, I will help you with whatever you need help with, stop smoking, lose weight, etc. No money, no exchange, only on one condition. After I've helped you, I would like you to come back and be my guinea pig. I would like to find my dog, and I would like to find out where he's gone to, and will I see him again? I want to know if you and I have lived before, and whether we will reincarnate. Okay. So I had a lot of wonderful volunteers who said, we want to know too. How do you do it? And I said, I don't know. Ok, entonces nos dice que en el año 2000 es cuando ella empieza su carrera, ella abre su casa y empieza a tener sesiones gratis, ¿sí? Con mucha gente que empezó a llegar y con voluntarios también dice. Empieza a experimentar. Bueno, experimentar. Y bueno, precisamente adelante. Entonces nos dice que la única condición que ella les pedía a la gente es de que le ayudara también a través de ellos a encontrar a su perrito, ¿sí? Entonces dice que ahí es donde, bueno, como dijo, la condición era esa, que también era experimentando con ellos, ya, el tratar de encontrar esa forma de tener otra vez comunicación con su perrito, y también las preguntas que tenía, si iban a volver otra vez a encontrarse, si iban a volver a otra vez verse en otra vida, ¿verdad? Ok, please continue. Okay, so I promised all the clients that I would never put thoughts in their head or words in their mouth. The only questions I ask are open questions. Where are you now? What do you see, hear, sense, feel? That's how it started. There was no one to teach me or show me how to guide someone into a past life. It was all an experiment. Yeah, can you repeat again? Because we were losing sound. I'm sorry, tenemos una pequeña dificultad del sonido y ahorita le pido que nos va a volver a repetir lo que nos estaba diciendo. I'm sorry, Sam, we just lost your voice. Please, can you just repeat that again? It was all an experiment. There was no one to show me how to do this. There was no one that I could learn it from. So, through experimentation, I eventually learned how to guide people into a past life in a neutral way, without putting thoughts in their head, words in their mouth, and I would only ask open questions. What are you hearing, feeling, sensing, seeing? Where are you now? Okay. That was how it began. Ok, bueno, nos dice que también cuando ella empezó a tener esas sesiones con las personas, les decía claramente que no iba a poner palabras ni pensamientos en su cabeza, que simplemente iba a preguntarles lo que estaban sintiendo, viendo, todo lo que veían a su alrededor durante las sesiones, y que era una forma también que ella empezó a experimentar
de ver que a través de la hipnosis empezaba a encontrar pues un método, ¿sí? De poder encontrar toda esta información que tiene que ver con la persona, ¿no? Que tiene que ver con toda su sanación, entendiendo los porqués, por qué había pasado esto en tu vida, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ok, muy bien. Please continue, Sia. So what did I discover? I discovered that all of us have past lives, hundreds, sometimes thousands. I discovered that we're not only humans in past lives, we are animals, insects, birds, plants, bodies of water, mountains, gases, minerals. But what I wasn't prepared for, that shocked me the most, was I discovered that we are from the stars. We are aliens and ETs. Ok, pues fíjense, lo que nos dice que también durante este proceso de que estuvo experimentando todo se dio cuenta que teníamos cientos, sino hasta miles de vidas pasadas. Y no solamente dice que descubrió que vivíamos como humanos, sino también descubrió que también vivimos como plantas, animalitos, insectos, como minerales, como gases, ¿sí? Cualquier forma que se puedan encontrar. Incluso dice que también se dio cuenta que hemos tenido vidas pasadas como una vida extraterrestre, o sea, una vida que vive más allá de nuestro planeta, que has vivido en otro o en otra dimensión o en otro o en otra galaxia o en otro universo. Así de extensivo fue que empezó a descubrir todo esto. Please continue. The next very interesting thing that happened was one day during a session, I asked the client to describe where she was, and she said, I am with God. I am what? I'm sorry, I am what? I am with God, G-O-D. With God. Entonces dice que el otro también que descubrió, lo más importante es que dice que en una sesión, con una clienta, que le preguntó qué es lo que estaba observando, qué estaba experimentando. Entonces ella le respondió que Estaba con Dios. estaba con Dios, así como lo escuchan, ¿sí? Teniendo la otra vez la conexión, sintiendo una vez que está dentro de esa creación, ¿sí? Please continue. So I asked, from where you are, what is your perception of God? And the answer was, God is not a he, a she, a it, or a them. God is just an energy of pure, unconditional love. And since then, thousands of clients have told me about the time when they were with God. And I've come to realize that we've all started our journey with Source, with God. That's where we come from. Ok, entonces dice que cuando digo en esa sesión, pues le preguntó qué es lo que más sentía, qué es lo que más estaba experienciando, ¿no? Entonces que la persona le dijo, pues bueno, estoy en lo que es Dios y no es ni él, ni es ella, no tiene género y es simplemente el amor incondicional, ¿sí? Entonces dice que de ese momento ella empezó a tener más clientes que empezaron a volverse a conectarse con esa fuerza maravillosa, ¿sí? Y que de ahí dice que se dio cuenta a través de todas esas sesiones que allí es donde empezó nuestro origen. Y a partir de ese momento, que a veces lo narraban como una gran luz, ¿sí? Algo que es increíble de experimentar, y de ahí todos partimos. ¿Ya? Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué la condujo a descubrir la hipnosis como una manera de sanación? So here's the other question, Sean. So what led you to discover hypnosis as a way to heal? I know you just told us a little bit of that background, all right? But can you enhance a little bit of that question? Well, I learned that hypnosis could heal, because hypnosis is a healing tool. It is a way to heal,
And later on, in 2007, I discovered the work of Dolores Cannon. And that took the healing to another level, a higher level, because in the Dolores Cannon sessions, we connect the person to their higher self, the part of them that is God, and they have a conversation with their higher self. And that's how healing takes place. Ok, entonces dice que en el año 2007 es cuando descubre a Dolores Cannon con su técnica de sanación cuántica, ¿sí? o hipnosis de sanación cuántica. Entonces dice que en ese momento, cuando ella descubre a Dolores Cannon y estudia en su academia, es que dice que ella ahí tuvo, pues ahora sí que un gran avance, ¿sí? A otro nivel más profundo, donde la gente, a través de su ser superior, ser interior, es la parte que nos conecta completamente con Dios, y tienen toda una conversación e información, ¿sí? Que le sirve a la persona, incluso sanando así instantáneamente, ¿verdad? Ok. Entonces la siguiente pregunta, ¿cuál es el tópico más interesante que descubrió haciendo hipnosis? So here's another question, Sean. What was the most interesting topic for you that you learned or discovered doing hypnosis? The most important, did you say topic? Yes. Okay. The most interesting thing I learned was what I discovered by myself. We're losing sound again, I'm sorry. I discovered, I have explained to the audience that hypnosis is just relaxation. Using my voice, I guide someone into relaxation. No, we losing your sound again. Could you just go, a little bit? Let's try it again, because we totally lost you again. I'm sorry. No. How about now? I guess you're blocking. I guess you're blocking the. No. Okay. Now, Okay. Now I hear you now. Yes, we hear you now. hypnosis is just relaxation. Using my voice, I guide people into a very deep state of relaxation. Very good. In November last year, I discovered a way to take a person very, very, very deep that nobody has ever done before in hypnosis. Excellent. All the hypnosis schools around the world taught us that the deepest level of relaxation is up here. But last year, through experimentation, I discovered that you could go deeper, deeper, deeper below the level of this flow. Okay. And when you take someone so deep, their conscious mind goes further and further into the background. Okay. Let me translate you before I lost you. Okay. So, entonces nos dice que ella descubre, bueno, primeramente dice que la hipnosis es una forma de relajación, ¿sí? Y cuando empezamos a relajarnos, empezamos a ir a unos niveles profundos. Entonces dice que ella empezó a descubrir también, no tiene mucho, tiene también reciente, un poco más de un año, una manera mucho más profunda de ir a esos niveles, en el que nos explica que esta mente consciente, esta mente que siempre utilizamos todos los días, ¿sí? Que siempre analizamos las cosas, que nos programamos para hacer pues nuestras actividades diarias, esa parte empieza a irse, a alejarse, ¿sí? Entonces cuando entramos a esos niveles tan profundos, ¿sí? Ahí es cuando es lo que nos estaba explicando, que empieza a descubrir esta manera. Que accedes a otros niveles más allá. Más allá, exacto. Please continue. And so, when people go to that
depth of relaxation, the body becomes very heavily relaxed and the mind becomes completely free from the body. Okay. The person goes into what I call zero point Zen, the God Zen. Ok. Ok, What entonces, is that? ok, entonces nos explica que cuando va viendo a esos niveles tan profundos, dice que la mente se empieza a desprender, ¿sí? Empieza a desprenderse, ya empiezas a liberarte y llegas a un punto en el que dice que le llama el punto cero o en la zona de Dios, ¿verdad? Es ahí con donde viene la siguiente pregunta, que es la nueva técnica que Xian ha descubierto recientemente y la ha llamado Zen Alchemy. ¿Qué es Zen Alchemy, Xian? So that led us to your new technique, right? That the Zen alchemy, right? So please tell us about what is Zen alchemy. A person goes into complete stillness where there is no mind and no body, no time and no space. Oh, Of pure consciousness where they remember who they are, they remember where they have come from, and they remember that they are God and they are part of God, and that they are creator beings, master creators. ok, entonces nos habla que en esta técnica nos dice que nuestra mente, nuestro espíritu empieza, ¿sí?, a llegar a esa zona que se llama la zona de Dios, o sea, en el que realmente ya no sientes ni tu cuerpo, ni tus pensamientos de esta mente limitada, ¿no? Y que llegas a ese momento en el cual es un momento de realización, que se dan cuenta de ese maravilloso amor incondicional que es Dios, ¿sí? Como dijimos, la fuerza más grande del universo, y que de ahí en ese momento se dan cuenta que realmente somos nosotros también ese Dios, y que somos seres co-creadores de nuestra realidad, ¿sí? Y que somos parte de Dios. Entonces imagínense, ya, entonces ahí ahora sí que se responden todas esas preguntas, todos esos conflictos que tú traes en tu vida, ¿sí? Entonces ahí ese es el momento en el que nos habla, es el punto importante de esta técnica. Y bueno, ¿qué tiene que hacer uno para tener la sesión? Es la siguiente pregunta. So the next question, Shan, is there any recommendations for people to be prepared for this kind of session? No, just relax and cover questions and know that when they are so deeply relaxed, they go into what I call the God zone of total awareness, total clarity, where there's the answers to everything. And I mean, the answer to every question, problem, issue, challenge, and they also know how to heal themselves. Ok, entonces nos dice que no hay ninguna recomendación, simplemente traer una lista de preguntas. ¿Y esas preguntas qué son? Pues todos sus conflictos que has tenido, todos aquellos incidentes que no hayas comprendido que pasaste en tu vida, enfermedades, problemas pues, interfamiliares, accidentes, etc. Entonces dice que cuando la persona llega a este punto que le llama la zona de Dios, pues ahí es donde se responden todas esas preguntas, ¿ya? Y ahí también es donde ocurre la sanación física,
O sea, no nada más física, sino emocional, mental. Acuérdense que todo es una unidad, ¿no? Es integral, ¿verdad? Claro, ¿y nos puede compartir algún testimonio de esta técnica con alguna persona o cliente? And so the next question is, so can you share us about a healing story, from one of your clients, so we can share with the audience, please? Sure. So many stories. All the stories of healing have to do with the connection between the mind, feelings, thoughts, emotions, and disease or symptoms in the body. They are very closely linked. When the mind is not at peace, the body gets sick. So, did you want to translate Yes. that? Entonces nos habla de que, bueno, dice muchísimas historias de sanación, pero lo que nos quiere enfatizar también es de que cuando venimos con esos, digamos, con ese desbalance mental, emocional, ¿sí? Es cuando empezamos nosotros mismos a crear, ya sea la enfermedad, los síntomas, cualquier cosa que pase también en nuestro cuerpo, pues realmente nosotros lo estamos creando inconscientemente, ¿verdad? Y es con la técnica en la cual te separas de ese cuerpo y esa mente. Entonces directamente conectándote con esa zona que describe. Exacto. Please continue. This lady was 57 years old. She came with crutches. She couldn't walk. Entonces, nos dice que hay una persona de 57 años, una señora, vino ella a su sesión que traía muletas, ¿sí? Que apenas si podía caminar, venía muy mal. Please continue. She had chronic osteoarthritis in her hands. Her fingers were like this. She couldn't open them up. And her feet. Ella venía, Couldn't walk anymore. And she was looking for hip replacement surgery. Okay. ¿ok? Ella venía con un padecimiento crónico llamado osteoartritis, en la cual ya tenía una deformidad en sus manos y en sus pies. Y estaba previamente a tener una cirugía de reemplazamiento de articulación de cadera. Okay, please continue. In her session, we spoke to her higher self to ask what's caused the chronic osteoarthritis in her hands and feet. And the answer was Entonces, en la sesión, husband. Entonces nos dice que en la sesión pregunta, cuando entra la hipnosis, le pregunta a su ser interior, que hacemos esa conexión, qué es lo que causó, ¿sí?, que tuviera toda esta enfermedad. osteoartritis. Entonces la respuesta fue, please continue. So I said, her ex-husband? Yes. I said, what has he got to do with her arthritis? And they said, well, when they were married, their soul contact, it didn't work out. They were fighting. They had God. They didn't. So they fought, they quarreled, beat her, helped her, kicked her, raised their bodies for 22 years. Okay, so we have like half of what you said. I'm sorry. I guess the sound is going off and on sometimes. But sometimes when you're in a position, it sounds good, and sometimes it goes off. It's all right. Yes, They please. explained that she had a soul contract with her husband. Uh-huh. It didn't work out. Mm-hmm. She should have torn up the soul contract. But she stayed on with her husband for 23 years, and they were fighting like cat and dog. He would beat her, punch her, kick her, and verbally abuse her. But she stayed on, and she took all the pain and abuse for 23 years. Okay.
Entonces dice que la respuesta nos habla de que fue su exmarido el causante de toda esta enfermedad. Y bueno, le pregunta, bueno, entonces ¿qué pasó? Dice que durante 23 años de matrimonio ellos tuvieron un contrato. Un contrato es cuando dos almas, ¿sí? Tus almas, hacen un contrato, ¿sí? Para poder aprender ciertas lecciones. Pero en este caso, pues obviamente hubo un abuso tremendo psicológico, físico, que hablamos de lo que es la violencia doméstica. Entonces, durante esos 23 años, pues imagínense llevar una relación de perros y gatos, como decimos, ¿no? De mucha violencia verbal, física, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces la respuesta directa que le dio su ser superior fue el ex marido. Please continue. So 23 years into the marriage, one day, my husband kicked her so hard with his boots, he almost punctured the right kidney. And that was the day she decided, I've had enough, I'm leaving. She had nowhere to go, and she was thinking anywhere is better than being with him. I am treated worse than a dog. I deserve love, respect, dignity. She walked out. Entonces dice que después de 23 años que llegó un momento que realmente la abusó físicamente, que casi hasta la mata. Ella es cuando ella decide, suficiente, hasta aquí llegamos. Entonces dice que se divorció y dijo, bueno, yo merezco amor, respeto, porque realmente ni siquiera, o sea que ni la trataban peor que un animal. Entonces ahí es donde ella decide si divorciarse de su pareja, ¿verdad? Please continue. And her higher self said, the day she left him, that was the day we applauded. We clapped our hands and said, why did we applaud? And they said, because that was the day she learned her soul lesson from George, the husband. And then I asked, what is a soul lesson? The answer, to speak her truth. Okay. To find the courage to go enough, I don't want this anymore, I am brave enough to walk out. Ok, entonces dice que la respuesta también vino cuando su ser superior, su ser interior, le dijo que cuando se divorciaron, y habla siempre en plural, y dijeron ellos, aplaudimos esa decisión, ese coraje que tuvo de renunciar, de separarse de esa pareja que se llamaba Jorge, ¿sí? Entonces, dice que en ese momento preguntó ¿por qué aplaudieron? ¿Por qué aplaudieron? Entonces dijo, porque ahí es donde ella aprendió la lección, ¿sí? Del alma, ¿sí? ¿Y qué era? Hablar tu verdad, ¿sí? Defenderte tú mismo, ¿sí? Que puedes salir adelante. Esa fue la lección de esa relación tormentosa. El momento en que decidió dejar a su marido. Imagínense, ¿sí? Entonces son lecciones que estamos aprendiendo. Incluso tu ser superior aplaudió, porque fue el momento en que aprendiste esa lección de contratos de alma. Sí, hasta dijeron, bravo, al fin. Please continue. And so I said, she left him. Why does she still have the problem with osteoarthritis in her hands and her feet? And they said, I said, she wants to heal. She wants to be pain-free. She wants to be able to walk again, see her grandchildren grow up. Is this possible? And they said, that depends. What does it depend on? If she is willing to forgive that old bastard George. Ok, entonces nos habla de que cuando le pregunta al ser superior, bueno, ella todavía tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces quiere también sanar, que esté libre de, pues, de dolor, de toda esa enfermedad que la ha mantenido por muchos años así. Entonces le dijo el ser superior, bueno, eso depende de ella. Dice, bueno, ¿cómo es que depende de ella? Sí, dice, depende de que
perdone de corazón a su ex marido, o le dice en inglés el bastardo de Jorge, de una forma irónica, ¿sí? Como así ella le llamaba a su expareja, ¿no? Entonces le dice que dependía de que lo perdonara de corazón. Entonces recordemos que esta persona tenía una enfermedad crónica de osteoartritis. El momento de hacer la sesión se le dice que la causa era su ex marido. Pero muchos se han de haber preguntado, y hasta yo me pregunté, ¿por qué seguía teniendo osteoartritis? Entonces se le dice que es porque todavía no ha perdonado totalmente a George. Qué interesante, de verdad. Please continue. So, the high self explained that the reason why she had not healed is because they say she buried George 3 years ago. He died. But every day, the moment she wakes up in the morning, the first thought she has is, oh, the old bastard George, 17th of September, 1968, he beat me. Another date, he locked me out of the house. Another date, he abused me. Blah, blah, blah. Every Wednesday when her girlfriends come over for morning tea, before she can finish pouring the tea and giving them the biscuits, she will say to them, oh, you know, that old bastard George, on the 15th of December, 1998, he did this, he did that. And they said, stop it, stop it, stop that old tape recorder playing over and over the same old songs. Throw out the tape recorder, throw out the tapes, and put on the new CDs. Okay. Nice. Entonces nos dice que la respuesta vino de otra vez de su ser superior diciendo, ¿sí? De que todas las mañanas que ella se despertaba con el pensamiento, ay, dice que ya tenía 3 años de que ya incluso el ex marido había fallecido. Ya lo había enterrado. Ya, o sea... Podríamos pensar que ya lo olvidó, que ya lo dejó, pero no. Todas las mañanas se levantaba diciendo, ay, me acuerdo, hace tantos años, este bastardo de Jorge, en tal día, en tal año, me golpeaba, me encerró en la casa, me hacía eso, me hacía el otro. Dice que incluso todos los miércoles que ella se reunía con sus amistades, ya saben, a tomar la tacita de té, ¿ya? Siempre les platicaba, ay, sí me acuerdo que el bastardo ese de Jorge me la hizo, me golpeó, me torturó. A tal hora. O sea, sabía exactamente como una grabadora recordando todos esos malos momentos. ¿Cuántas veces no nos pasa que decimos, ya lo olvidé, ya pasó, ya está muerto, ya lo enterré? Pero entonces entramos a nuestra vida habitual, a la rutina, y el primer pensamiento que le salía en la mañana era, oh, ese bastardo George, lo que me hizo en tal fecha, en tal año. Entonces es un programa, lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? El sistema de programación que continúa y continúa y continúa, que realmente no lo había perdonado, pero no nada más es perdonar, sino también desprogramarte y olvidar esos pensamientos que incluso los tienes tan metidos en tu mente que sabes incluso la hora, la fecha y vuelves a recrear esa emoción en tu cuerpo. Esa mala experiencia. Entonces le dices, el ser superior tiene que olvidarse, aventar esa programación, esos cassettes, esos videos que trae ahí en su mente y traer un nuevo CD o un nuevo programa positivo. Nuevo software. Para que entienda. Please continue. Okay. So, I self said, we speak to her. We speak to you. We speak to each and every one of you all the time, through and from the space of your heart. We are your gut feeling. We are your intuition. Ignore us at your peril. And when you ignore us, and you don't have faith, you don't surrender, and you don't trust that God will take care of everything,
we get your attention. How do we get your attention? We get your attention through symptoms in the body. Ok, entonces también nos dice el otro mensaje que siempre nos dice el ser superior o el ser interior, nos dice que siempre se trata de comunicarnos todo el tiempo con nosotros, que ese instinto o ese sentimiento de tu intuición, de tu Gut feeling le dicen en inglés. en inglés, ¿no? Que realmente Pero es la intuición del corazón. del corazón, que ahí estamos, ahí es la conexión que siempre hacemos. Por ejemplo, cuando estás en una situación y sientes que no va a ir bien, ¿no? Ujú. O cuando conoces a alguien y no tienes esa confianza de decir que verdaderamente, o sea, no hay una química, sientes algo, intuyes, o cuando vas manejando y sientes algún miedo que no te debes de ir por esa calle. Eso es la conexión con tu ser superior, que todo el tiempo está ahí. ¿Y cuántas veces nosotros vamos en la vida habitual en modo automático En el mundo de la mente. y olvidamos escuchar esa intuición que está en nuestro corazón, que siempre nos dice qué camino tomar y en la cual también podemos acceder mediante la meditación? Aquí está accediendo mediante la técnica de hipnosis. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de escuchar esa intuición que todos y cada uno de nosotros la tenemos? Entonces también explica de que cuando lo ignoramos, ellos, ahora sí que el cuerpo empieza a manifestar, ¿sí? Ya sea en síntomas, en accidentes, ¿sí? O en muchas otras formas de llamar nuestra atención, ¿sí? Es cuando tenemos esa desconexión. ¿Y qué manera de llamar la atención en esta persona que de haber estado casada 23 años, continuamente teniendo violencia doméstica, violencia psicológica, está soportando ese matrimonio por creencias o no querer dejarlo, que su cuerpo mismo ya estaba hablando y ya estaba provocando una deformidad? ¿Cuántos de nosotros no conocemos ese tipo de casos? Es una deformidad que incluso empieza a crecer el cartílago, o sea, no puedes ni siquiera ya escribir en la computadora, es una osteoartritis crónica. Entonces esta persona no estaba conectada totalmente con su intuición, con sus pensamientos desde el corazón, y seguía con él, y el momento que se liberó fue al dejarlo, pero no más ahí, sino a olvidarlo y perdonarlo completamente y liberar ese sistema de creencias, esa programación. Claro. Qué increíble. Please continue. So they say, you get your attention through symptoms in the body. For example, if somebody worries about money, they say the message starts with a soreness, the tenderness in the lower back. See, your lower back, your spine is the support system for your body. In the real world, money is the support for life. It's all linked. We start with a tenderness, a soreness, and they say when you don't give up worrying about money, you turn up the volume of the pain. Wow. And then the back pain, the soreness becomes an ache, and then a sharp pain, the constant pain, the 24/7 pain, and then a chronic pain, and then you can't get out of bed and you can't walk. Entonces también nos dice que otro ejemplo también, por ejemplo, cuando estamos totalmente desconectados y ignoramos todos esos señales o esa intuición, nos habla de que, por ejemplo, dice, uno de los problemas muy comunes acerca de el dinero, ¿sí? La economía. Entonces dice que una forma de llamar atención, porque olvidamos esa fe, esa confianza, ¿sí? Del que Dios nos provee. Entonces dice que se empieza a manifestar en la parte baja de la espalda. ¿Por qué la parte baja de la espalda? Porque nos indica que es el soporte, pues, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces una forma de manifestarlo es de que, pues, estamos desconfiando, ¿sí? De ese soporte, que el dinero es la vida también, ¿no? Es lo que nos saca adelante, lo que nos cubre nuestras necesidades. Y bueno, dice, cuando empezamos a tener esos pensamientos, esos problemas, esa angustia de falta de dinero, pues dice que ese dolor empieza a subir.
Entonces, y seguimos ignorando, ¿no? Esa falta de confianza, pues como empiezan a subir ese dolor, que empieza ese dolor de repente, en la mañana o en la tarde, de repente empieza ya, si seguimos ignorando, pues los días, ¿no? Y llega un momento que ya son todos los días, y que se empieza a agudizar, es como le siguen subiendo el volumen de ese dolor, porque tenemos ese pensamiento de carestía. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento que hasta, pues ya no podemos ni hacer las necesidades básicas, ¿no? Que es un dolor tremendo. Y agradecemos a todos sus comentarios. Muchas gracias por su comentario. Brenda Uranda dice: divina intuición que nos cuida y nos guía. Recuerden escribir de dónde nos están escuchando. Ya escribió Rosy Ángel Salazar, saludos desde California. Saludos también a Carlos, y nos dice que está viendo, dice Brooklyn. Oh, discúlpenme. Hola, Violeta dice: hola Cian, gracias por compartir sus conocimientos, chicos. Abrazos para Brooklyn. Y saludos desde Camargo, Chihuahua. Y bueno, tenemos una conexión increíble con el mundo desde Malasia, México, Nueva York. Yes, please continue. Okay, so they said when they turned up the volume so loud and you still don't get our message, that is when we shut you down with a stroke, a coma, a heart attack, cancer, or some debilitating disease. That is your final wake-up call. Wow. Entonces, continuando de eso, de todos esos pensamientos que tenemos, de todos esos conflictos, pues nos dice que no estamos solamente hablando del dinero, sino de cualquier otro conflicto. Nos dice que esos dolores, esos síntomas, esa enfermedad que ya se volvió crónica, es una forma, ¿sí?, de llamar tu atención, ¿sí?, que incluso ya llegan al extremo, que incluso ya se manifiesta pues que el cáncer, que el paro cardíaco, que puedes entrar hasta en coma, o incluso se pueden ocurrir hasta incluso accidentes, ¿no? Es una forma de pararte, ¿sí? De realmente ya decir, eso es lo último. Un apagón total, un apagón con tu total cuerpo, de tu vida, de tus pensamientos, porque vas en el camino equivocado. Es una llamada de alerta, como dicen en inglés, wake up call. Sí. O sea, te despiertas o te mueres, porque imagínate llegar a coma, llegar con un ataque cardíaco. O un accidente. Y hemos o un también, cáncer terminal. Sí, y hemos también tenido la experiencia de eso con pacientes, ¿no? Con clientes también, de que nos platican sus historias, de que les han pasado muchas cosas, pues que es precisamente este mensaje de este ser superior, ese ser interior, que es lo más maravilloso, que es la conexión con la creación, con Dios, que nos dice, no es por ahí que debes ir, es tu camino equivocado. Entonces, suceden todas estas cosas. O escuchemos la historia personal de Cian. Ella tuvo un cáncer terminal. Le dijeron que tenía 3 meses de vida. Y véanla ahorita, reluciente, hermosa, desde Malasia, compartiéndonos. Incluso ella se dedica ahora a ayudar a sanar a personas. Qué increíble experiencia personal, qué llamada de vida que le dijeron, Cian, por ahí no era el camino, es por aquí. Y ahora está compartiendo con nosotros. Please continue. I hope this is not taking too long. No, we're almost done. We're almost done. And it said, and when you get the final wake-up call and you still don't understand, you don't want to hear the message, that's when we put you out of your misery and your pain, we check you out, we take you back home, recycle, and you come back, and you do it all over again to the same person. Oh. Entonces dice que nos platica que del plano, cuando realmente ignoraste todo, ¿no? Que estás con tu enfermedad, con lo más extremo que pudiste, pues realmente ya se te acabó, ¿no? Se te terminó esta vida, regresas otra vez, vuelves a casa, le llama así casa a esa parte increíble, esa parte divina donde vuelven las almas. ¿Pero qué crees? Te vuelven a mandar otra vez, o sea, o tú mismo realmente vuelves otra vez a repetir la lección con las mismas personas hasta que aprendas la lección, ¿sí? O sea que no se termina ahí, ¿sí van entendiendo? Sí, digamos, bueno, ya se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, todo eso. Pues no, hay que volver, así como una escuela.
volver a repetir la lección hasta que la podamos entender. Y bueno, nos comenta Constanza desde el Perú. Constanza Escolo, un tema nuevo, muy interesante. Gracias por compartir. ¿Se le puede decir así, Anne? Yes, Constanza from Peru. Peru. She's telling us about her comments. Like the topics is very interesting. It's something very new for her, and she's very grateful to from you, to share all your experience. Y también nos comenta And also Carlos Zamora, Carlos que Zamora Brooklyn from está viendo here. aquí desde Long Island. That are watching you from here from Long Island. Y te envían saludos a la señora Laura que está viendo conmigo. Es muy interesante para ella. Nos comenta Carmen Rivera, ¿Quién es Laura? ¿De dónde nos habla? de aquí de Long Island. Yeah, another person from Laura. She says hi, and she's Nos han enviado saludos desde California, and she's from California, Chihuahua Chihuahua, Mexico, Peru, y aquí Long Island. and from Long Island as Y well. sí, tiene razón la señora Constanza Escolo, es un tema nuevo y es interesante y bueno que demos, por eso es la razón por la cual invitamos a una experta con más de 18 años trabajando en este campo para nosotros brincar otro escalón más de lo que le queremos compartir a las personas, al público, sobre las series holísticas, porque si vieron los episodios previos, casi siempre nada más hablan sobre el cuerpo físico, alimentación, nutrición, suplementos, etc. Pero hemos accedido ahora al tema del espíritu. Mencionamos los contratos de almas, de vidas pasadas, de terapias energéticas, de terapias de sanación, que tal vez a lo mejor jamás han escuchado. Pero es un tema muy interesante en el cual pues es una misión de nosotros compartir para todos aquellos que jamás lo habían escuchado. Y aquí ponemos hincapié que realzamos el tema de la intuición, ¿sí? De ese poder que llevamos todos en el corazón. Okay. Muy bien. Yes, is there another thing that you want to add? Yes, I want to finish the story. Is that okay? Yes. Sure. Do I have more time? Yes, we have time. Okay. Going back to the story of George, remember, the higher self said that to heal, she needs to forgive George. So I asked, how can she forgive George? How can anyone forgive a monster like George? And this was the answer. Forgiveness is not about George. It's about her. She has free will. She has choice. She can choose to be angry with George and be sad for the rest of her life. She has the right to do that. Or she may choose to prefer her health, her life, above her hatred for George. If she values her life more than she hates George, she will just choose to let him go, to let the anger go. And if she doesn't let the anger go, she will not heal. Okay? All right. Entonces nos dice, regresando a la historia de su cliente, de su paciente, de la enfermedad, nos habla de que la respuesta es de qué es el perdón, ¿sí? ¿Cómo perdonar? Entonces le dice que el ser superior o ser interior le dice, bueno, ella tiene dos elecciones. Primero porque tenemos libre albedrío. Dice el uno, dice, la manera que puede sanarse, ¿sí? Es perdonando, ¿sí? Y dice, tiene esa elección. Si sigue todavía con esos pensamientos, ¿sí? Es no nomás perdonar al Jorge, sino perdonarse a sí mismo, uno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque la pregunta es, ¿cuál es el perdón? Ajá. Les preguntó. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ella tiene esa elección. Si sigue con ese odio, con ese rencor hacia Jorge, su expareja, pues desafortunadamente no va a poder sanar. O tiene la elección de realmente perdonarlo y dejarlo ir. ¿Se dan cuenta? Y perdonarse a uno mismo también, ¿sí? Por haber pasado esas experiencias tan malas, pero también
aprendiendo esa experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendimos? Y eso fue una gran lección, ¿sí? Entonces, ahí es ese poder donde dice, ella va a poder sanar el momento que se perdone ella misma y deje ir a Jorge. ¿Y ¿Ya? cuántos de nosotros nos enseñan desde pequeño? Pídele perdón a tu mamá, pídele perdón a tu tía porque le hablaste grosero o no dijiste buenas tardes. Es el típico sistema de creencias o el medio cultural en que nos envolvemos de pedirle perdón a alguien. Pero ¿cuántas veces nos dijeron, perdónate a ti mismo por haber sentido eso? Perdónate a ti mismo por haber permitido ese abuso por tantos años, más de 23 años. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos perdonamos o reflexionamos de me pido perdón por haber permitido eso? Ese es el verdadero perdón. Y dejarlo ir, ¿sí? ¿Verdad? All right, so we're gonna go very briefly. Is there any more that you want to add? Yes, I just wanted to say, so she was willing to let George go and forgive him. That's what forgiveness is. And then I asked, what's the problem with her knees and her hips? Why aren't they working? And they said, what are those parts of her body for? They are to help her walk and move forward in her life, are they not? When she's stuck in the past with that old bastard George, she's not moving forward. And after that, the higher self healed her. Her hands, her feet, her hips, her knees. And after the session, she was able to walk out of the room, out of my house, down the stairs, Wow. with no crutches. And I had tears streaming down her face. Beautiful, sí. Ok, entonces nos dice que también preguntando del problema que ella tenía con su cadera y sus piernas, ¿sí? Que tenía que usar las muletas o a veces andadera, pues le pregunta, ¿no? ¿Por qué le dio todos esos síntomas, todo eso que le afectaba? Y le dice el ser superior o ser interior. Le dice, bueno, es porque ella sigue atorada en el pasado, porque sigue todavía arrastrando, que no puede salir adelante porque sigue estancada en la relación del bastardo de Jorge. Entonces, una vez que lo deje ir, ¿sí? Es cuando ella va a poder moverse y continuar con su vida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es totalmente mental y emocional también el que tomemos esa decisión, tenemos ese poder, ¿sí? Entonces dice que en ese momento, ¿sí? Con su ser interior y superior, pues pudo lograrlo instantáneamente, ¿sí? Dejó de tener toda esa enfermedad, de las manos, la cadera, las rodillas que le afectaban, los pies que también tenía totalmente deformados, y que cuando terminó la sesión era otra persona y que pudo caminar saliendo de su casa con lágrimas en los ojos, ¿sí? Como fuera un milagro realmente poder bajar escaleras sin necesidad de muletas ni andadera, ¿sí? Saliendo como una persona físicamente sana, ¿sí? Exacto, lo que les queremos compartir. Yo como médico veo la parte, llegas al consultorio y bueno, no puedes caminar, te doy un analgésico, te doy un antiinflamatorio y solamente te enfocas en esa articulación en el modo físico. Y si puedes necesitar una cirugía, se hace. Pero ¿cuántas veces reflexionamos que las articulaciones, por ejemplo, la de rodilla, nuestros pies perfectos, nuestro cuerpo humano perfecto? ¿Para qué sirven las rodillas? Como dijo Cian, para avanzar, para caminar en la vida. Estamos hablando de manera literal. Sí. Entonces, al momento de liberarte, de perdonar, de perdonarse a ella misma, pudo salir de su sesión caminando. ¿Ven qué tan simple es? No solamente pensar en el modo que siempre estamos educados de, ok, síntoma, remedio. Síntoma, remedio. No, vemos más allá, vemos de manera integral, conectamos con el cuerpo, mente y espíritu. El espíritu, ¿sí? Okay, so we're going to move very briefly to our comments and questions from the audience, okay? Y ahora llegó el momento especial para todas aquellas personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo, que por favor nos hagan cualquier pregunta que quieran hacer a Cian, nuestra experta,
y tengan esta oportunidad de hacer su pregunta. Agradecemos a todos sus comentarios, sus likes, sus corazones. ¿Quieres leer el comentario de Constanza? Okay, Constanza from Peru, she's telling us that the healing is not possible without forgiveness. That is forgiveness of ourselves. And the topic is very important, and we cannot ignore it. So she's commenting that she totally agreed with you, in the about the forgiveness. En Carlos Zamora. Okay, and Carlos Zamora, she's telling us that it's an awesome topic, guys. Grateful to be blessed and have the ability to hear these amazing stories that are truly mind-blowing. Okay, any questions? ¿Algunas preguntas? Hagan sus preguntas ahora, es el mismo. Cristina Marro. Hay Uh, que saber desde adentro hacia afuera. okay. Yeah, she's Cristina Marro. ¿De dónde nos hablas, Cristina Marro? Nos pueden decir, por favor. She says she's totally agree that everything comes from within into our exterior world. Y Rosy Ángel Salazar nos manda muchas gracias desde California. Rosie Angel Salazar from California. She said thank you very much, and she's very grateful as well. Tenemos una pregunta. We have a question from Cristina Marro. She said, how can we meditate on forgiveness? ¿Cómo podemos meditar en perdón? Okay. The other aspect of forgiveness is understand that quite often there is nothing to forgive. When you look at things from a higher perspective, we have made agreements, soul agreements, to come in with every single person in our life that's significant. The ones that we call bad and negative, it's not bad at all. We made an agreement to come here to learn lessons, soul lessons from each person, even the ones who have caused us pain. And so in the case of George and that story, the lady was told, when we think about what happened, you shouldn't be angry or sad with George, because your greatest master and teacher is the one who has caused you the greatest pain. And through that pain, the abuse, the physical, kicking, slapping, beating, he pushed you right up against the wall and forced you to learn that soul lesson, to stand up, have the courage to say, I'm done, I'm out of here. And so when someone teaches you something, it's a gift. Instead of someone gives you a gift, what do? You go, I hate you. No, you go, thank you. Thank you for the gift. Thank you so much. So it's about love and gratitude. So when you start to see things from a higher perspective, it's never the way it appears. Bueno, entonces nos explica de que tenemos que ver la vida también de una perspectiva superior. Es lo que siempre hablamos, ¿no? De la perspectiva del alma, ¿sí? Acuérdense que nuestra mente es muy limitada y siempre nos enganchamos con las emociones, las experiencias negativas. Pues nos habla entonces en este caso otra vez de esta persona, ¿sí? De esta mujer que estuvo casada con el bastardo de Jorge, ¿sí? Entonces nos dice que realmente el perdón, ¿sí? Todo tiene que ver. Acuérdense que cuando venimos a esta vida, ¿sí? También nos dice Cian, que hacemos contratos con todas las personas que interactuamos, e incluso aquellas que nos causan sufrimiento, ¿sí? Dice que incluso esas que nos causan sufrimiento realmente son nuestros maestros de vida, ¿sí? A pesar de todos los que nos acorralan en una esquina, nos maltratan, nos abusan y todo eso, nos están enseñando una gran lección. Entonces, ¿qué dice? Y comentó que a mí, esa es una frase que a mí resuena mucho, es de que aquel dolor más fuerte en tu vida es el mayor maestro. Claro, la mayor lección que te están enseñando. Entonces realmente dice que ese es un regalo. Fíjense, ¿se dan cuenta? Para nuestra mente limitada sería, no, pero ¿cómo es posible? Si me la hizo y me traumó y todo eso. Que sea mi maestro lo peor que me ha pasado en mi vida.
Pues no, fíjense que ese contrato de esa alma, ¿sí? Es lo que nos llevó a esa situación, a aprender esta lección, en este caso de señora, de valerse de ella misma, de sentir ese valor, ese coraje, ¿sí? Esa determinación de poder salir adelante, ¿sí? Por ella misma. Entonces dice que cualquier forma, cuando veamos que una persona nos está abusando, nos está maltratando, realmente tenemos que ver esa perspectiva. ¿Qué me está tratando de enseñar? ¿Sí? ¿Qué lección tengo que enseñar yo? Y no contestar con ese rechazo, repudio, ese odio de que te odio y dices esto, sino ser agradecidos porque realmente es un regalo, ¿sí? De aprendizaje a nuestra alma. ¿Sí? Y nos comenta Carmen Rivera, gracias a esa técnica de hipnosis doy testimonio que yo me liberé de fibromialgia y también comiendo sano con el programa fue de forma gradual y consciente. Tenemos una pregunta para Cian. Yeah, Carmen, she's telling us that she is very grateful because she did a couple of hypnosis sessions and she became free of fibromyalgia for over 10 years. Dice, Wonderful, such wonderful news. Yes, she's very grateful as well. And she nos said hi. pregunta Violeta Montes, ¿cuánto tiempo puede durar una terapia? Violeta Montes, I guess you met her. She's one of our friends. She's asking like how long the session can it takes. Oh, Zen alchemy sessions do not take more than 2 to 3 hours from the moment you walk in to the time you leave. Very fast. Ok, nos dice que la sesión de Zen Alchemy no tarda más de 2 a 3 horas de sesión. Del momento que tú llegas al lugar donde ella te va a hacer la sesión, al momento que tú sales, es un rango entre 2 y 3 horas. Wow. Y nos pregunta Constanza, ¿el perdón a sí mismo tiene que ver con la autocompasión? Constanza, she's asking, the forgiveness about ourselves, it has to do with self-esteem, with self-compassion as well? Self-love. Self-love. It's about loving yourself more than you hate that other person. Entonces nos dice que sí. Claro que sí, dice que es acerca del amor a uno mismo. Es más importante la autoestima, el amor a uno mismo, más que el odio o rencor hacia alguien. ¿Sí? Así que imagínense, ese es el poder del corazón, el poder del amor. That's what we say. This is the power of love, of self-love. Love. Right? The journey is all about love. ¿Sí? Es todo acerca de el amor propio también. Nos pregunta Brenda Uranda, esto es algo un tanto privado. Tengo una fístula anal a causa de un absceso. Me han dicho que es por un rencor acumulado. ¿Cómo sé cuál es ese rencor? Meditación en el camino. Gracias de antemano. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo sé cuál es ese rencor? Tiene una fístula anal. Brenda Uranda. she has a question. She says it's like very private when she says, I have, how would you describe that? An abscess? Yes. An anal abscess. And she had heard that the cause it might be some grudge or something, any sadness that she accumulated, and how can she know is exactly that that emotion through meditation? Can she find out through meditation if that's the right cause? Is that the question? Sometimes you can, but the body is very literal. So when you have cysts or wounds or abscesses, it's like something is festering. And then the anal, the rectum, it's about something that needs to be pushed out of the system and removed. So the clue is, what is it that is so smelling and so bad in my life? What situation is so bad that is rotting and smelling and has to be flushed out? That's the clue. Thank you. Entonces, mira, Brenda nos dice que, acuérdense que el cuerpo es muy literal, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿sí? Que tienes que hacerte tú misma. ¿Qué es la situación que está podrida? ¿Sí? La situación emocional en tu vida, que necesita salir, que necesita
ahora sí que desalojar esa situación que ya no soporta, ¿sí? Acuérdate, hacerte esas preguntas. Drenarse, fluir, ¿sí? Que soltar. ya soltarlo, ¿sí? No estarlo ahí todavía aguantando algo que te hizo daño, ¿sí? Algo que ya literalmente dice que el cuerpo es así, esos síntomas. Sí, más porque se encuentra en esa zona que es de digestión, de drenaje. Entonces lo tomamos de manera literal y vemos qué está pasando alrededor de nosotros. Entonces es el mensaje que da Cian, que hay que liberarlo. Okay, and then Cristina Amaro, she's got one more question. Where can we take these sessions? Where can they find you, Cian? Okay. It's so new, I have not put Zen Alchemy up on my website, but it will be up in about less than 2 weeks. My website is www.cianchua, SIANCHUA.com. Okay, we're going to post that at the end of the interview. Así que bueno, pueden encontrar a Cian en su página que es www.cianchua.com. Ahí la pueden contactar. So the other question is, the session can it be done over online? It can be, but for online, I will require the person to meditate for at least 2 to 3 months, and I'll give them a meditation to follow. Okay. Entonces nos dice que también sus sesiones pueden ser a través de en línea. Obviamente les dice que con una preparación de 2 a 3 meses de practicar meditación, que incluso ella les puede proporcionar una técnica de meditación con su voz para que ustedes puedan empezar a practicar, ¿sí? Así que puede hacer esa sesión en línea también. ¿Ok? ¿Algo más? Entonces ya tenemos la página de internet, es www.cianchua.com, como quiera nosotros vamos a escribir en este episodio. Recuerden que si alcanzaron a ver la mitad o ahorita al final, pueden volver a ver este capítulo en la sección de videos de la página de doctora Flor Sutarain. Y recuerden a todas las personas que nos están viendo que ustedes son nuestra mejor promoción. Por favor, compartan este episodio en su página personal, compártalo a personas que le puede servir escuchar esto. Claro. Testimonios de vida, técnicas de sanación, maneras de estar sanos y con un bienestar total. Y si están interesados en ver al ser humano de manera integral, en mente, cuerpo y espíritu, que esa es la razón principal por la cual traemos a personas de todo el mundo, expertos en el tema, y se ha creado lo que son las series holísticas. Y bueno, la última pregunta nos dice Cristina Amaro, ¿dónde se encuentra la maestra? Bueno, ella se encuentra, ella radica en Australia, ¿sí? Pero ella viaja por todo el mundo también, ¿sí? Promoviendo, como dijimos, talleres, cursos, incluso como leímos en la biografía al principio, vean, escuchen la biografía. También, si quieren entender más del tema, está el episodio de sanación cuántica que yo lo comparto de la temporada 1. Ahí hay también más información de hipnosis. Así que ahí pueden encontrarla, ¿sí? A Cian, y les agradecemos con todo el corazón, le vamos a agradecer el corazón para cerrar esta sesión, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Que pueden suscribirse al grupo de Balance Cuántico en Facebook, o nos pueden contactar también en nuestros programas que hacemos, que es también cuerpo, mente, cuerpo y espíritu. Manejamos diferentes técnicas y una de esas es la hipnosis también, que su servidor también lo hace. Cian es precisamente también una de mi mentora, ¿sí? Es una increíble, personalmente he hecho retiros con ella, fueron increíbles, se los recomiendo, ¿sí? I'm just sharing that we did a retreatment with you in Monte Shasta, y fue unbelievable, beautiful, and that changed my life, y eso también cambió mi vida también. Así que súper recomendamos a Cianchua, and we're very grateful, Cian, for your time, for your effort, and your experience that you just share with everybody. We're really, really grateful. I'm honored and I'm very grateful to all of you for listening and for both of you for inviting and hosting me. It's been a pleasure. Thank you. Thank you too. Thank you. Don't hang up on us. We're just going to close up the session in our audience, and we just hang on, please. Okay. Bye, con Dios. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en este episodio especial.
¿sí? Y ya saben, vean los episodios anteriores, y si quieren saber más información de este último episodio, escríbanos, hagan sus comentarios, sus preguntas, con todo gusto trataremos de ayudarlos. ¿Sí? Así es, y si quieren saber más de nuestro trabajo, tenemos una página de internet que es www.balancecuántico.com, y los invitamos a nuestro grupo privado en Facebook, recuerden, Balance Cuántico, donde compartimos más información al respecto, videos, artículos, etc. Y por lo más importante, no se les olvide compartir este episodio con esta increíble entrevista desde Malasia con Sian Chua. Y pongan el like. Muchas y gracias, compartan. que tengan un bonito día, un excelente fin de semana, y nos vemos muy pronto. El próximo, con 2 más semanas. sorpresas. 2 semanas. Gracias. Hasta pronto.